Buenas, buenas. 25 de septiembre, 11:18 de la noche. Esta es la grabación de Convergencia para publicarse el día de mañana, viernes 26 de septiembre a las 5 de la mañana. Primero que todo, Ana Cris, feliz cumpleaños. Hoy 25 de septiembre es su cumpleaños. 50 y... No. No, Feliz eso. cumpleaños. Feliz Bueno, cumpleaños. gracias. Gracias, gracias, Feliz Richard. cumpleaños. Espero que la haya pasado muy bien. Muchas Primero que gracias, todo, Richard. ¿cómo la pasó el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios. Muy contenta, feliz. Y lo último, con salud, que es lo más importante para poder seguir haciendo esta labor, Richard, que obviamente siempre lo decimos, es una labor que nos gusta y para eso, pues agradecemos a Dios por la salud que nos da todos los días. Exactamente. Entonces, una vez más, ¿no? Sin temor de sonar redundante, de verdad, muy feliz cumpleaños. Espero que la haya pasado súper bien y que sean pues muchos años más. Igualmente uno cumple años todos los días, pero siempre el día que uno Sí, nació es especial, ¿verdad? exactamente. Entonces, y reconfirmar, o sea, lo que hacemos con Convergencia es tratar de recopilar los hechos más importantes que han pasado durante los últimos días entre capítulo y capítulo, para que la gente pueda, si no ha tenido chance de darle seguimiento a todo lo que ha pasado, por lo menos saber qué sucedió dentro de lo más relevante en las noticias, principalmente a nivel político. Entonces, Exactamente. hoy vamos a hablar sobre lo que pasó el miércoles 24, hoy jueves 25, el cumpleaños de Ana Cris. Ahí la saludan, por favor. Y Gracias. porque si no se resiente y vieran que cuando esa mujer se resiente es un problema. Y esto se va a publicar el día de Señor, dame mañana paz. 26. Ana Cris, ¿con qué comenzamos? Sin resentimiento, por Co- favor. Comenzamos con el video de el presidente hablando sobre el señor Randall Vega y el proyecto La Esperanza, que vamos a reflejar ahora precisamente, donde el periodista José Luis Rodríguez de Trivisión le hace la consulta respecto a esto y él amplía porque esta va a ser la tónica durante esta agenda. Correcto, don Randall Vega es el alcalde de Naranjo, ¿verdad? Y Sí, todo esto se da en esta historia, ¿verdad? Han habido muchas novelas, porque ha habido la sí, novela del levantamiento de la inmunidad, la novela de de Naranjo con naranjo. agua o sin agua, como le Sí, quieran titular. sí, Y sí. pues ya, ¿cuándo fue que se hizo la conexión y la inauguración? Precisamente ayer, precisamente ayer. Fue ayer, ¿verdad? No, O- la interconexión no, se hizo el sábado pasado, pero la ajá. entrega de las casas se hizo ayer, ya oficialmente, Ayer miércoles. ayer Entonces, miércoles. en esa entrega, pues ya la gente estaba pasándose a las nuevas viviendas, tienen acceso al agua, pues viven con más dignidad. Y el Sí, día de, esto fue ayer también. ayer 24, correcto. Ajá. Precisamente en Caldera, ese es el contexto donde el presidente precisamente está también inaugurando o entregando previamente, obviamente, porque aquí también ha habido una crítica, porque supuestamente están diciendo, ay, es que ya no están ni funcionando los escáneres. Gente, es cierto, están terminando de hacer el montaje y todo esto, pero se viene la ley Mordaza y por eso Casa Presidencial se ha apurado mucho en diversas inauguraciones a hacer esto. ¿Por qué? Por un tema de lograr la comunicación con holgadez, ¿verdad? No en la situación en la que se encuentran, que las cosas no están delimitadas, tal vez como quisiera Casa Presidencial para poder hacer los anuncios del caso. Entonces, Correcto. ahí, precisamente en Caldera, es donde se da la pregunta de José Luis. Sí, correcto. Y aquí como dos anotaciones, nada más reconfirmar. Lo que se está inaugurando o entregando más bien en este momento Sí, es, son los escáneres en Puerto ujú, Caldera, ¿verdad? sí, Ahora, ¿por qué la premura que menciona Ana Cris? Esto es una suposición que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero puede ser algo bastante lógico. Lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones es que a partir del 1 de octubre, el presidente puede seguir haciendo conferencias de prensa y puede seguir inaugurando obras, pero no puede hacer transmisión por redes sociales, correcto. institucionales
o públicas. Es decir, no pueden utilizar el Facebook de presidencia, ni el de ningún ente público, ni el canal de YouTube de presidencia, ni el de ningún ente público. Por eso, para que la gente observe qué es lo que se está haciendo o llevando a cabo estas entregas e inauguraciones y pues vemos un presidente que está todo el día montado en un carro de aquí para allá inaugurando muchísimas obras. La verdad, perdí la cuenta. Yo creo Sí, que habría que posteriormente preguntar a la Casa Presidencial si puede entregar una lista de todas sí. las entregas e inauguraciones de las últimas semanas, ¿verdad? Sí, y Entonces, precisamente septiembre, ajá, que ha sido el mes de la patria, ha sido más lleno de esa agenda de entregas en inauguraciones de infraestructura. correcto. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar la pregunta de José Luis Rodríguez, el Puma. Buenas tardes, don Rodrigo, ¿cómo está? Bueno, José ahora va para Naranjo y esta semana hemos ido a buscar a don Randall Vega, no nos ha atendido. Nos dimos cuenta que presentó un recurso de amparo el día que se instaló el agua. El punto 3 dice, él presentó el recurso de amparo ante la sala constitucional. Le robo un minuto para leerle. Sí, por favor. A la IA, revertir, desinstalar los sistemas construidos y aditamentos colocados el 20 de septiembre de 2025 en la tubería del acueducto municipal ubicada en la calle pública de la red vial cantonal. Bueno, en pocas palabras, él quiere que se quite la conexión que ya se puso el sábado, la cual se venía solicitando y ya dijeron, doña Lourdes dijo que se hizo apegado al reglamento de la IA. ¿Qué piensa de que presentar este recurso de amparo ahora para cortar el agua? Mire, eso es muy sangre de chancho y muy mala leche. Desconectar esa agua que ya está conectada, o el agua que ya está conectada, cuando hoy, luego de esta conferencia de prensa, yo voy a tener el enorme honor de ir a repartir las llaves de las casas. Y este señor, en un acto que el pueblo de Costa Rica diría mala leche, sangre de chancho, le está pidiendo a la Sala Constitucional que ordene literalmente, ¿cómo se dice eso? Botarlos de las casas. Pero vea qué interesante. Fernando Cruz, expresidente de la Corte Plena, tiene sentado en un recurso de amparo urgente que presentó el gobierno para obligar, de acuerdo al artículo 50 de la Constitución, obligar a Randall Vega a conectar el agua. Y llevamos más de mes y medio que don Fernando Cruz no ha dicho, esta boca es mía, este lapicero es mío, esta computadora es mía. Él ni siquiera va a la sala, todo desde su casita, cómodamente, y perdóneme que me enoje, mientras toca el acordeón, porque eso es lo que le gusta hacer a él, y la gente sin agua. Entonces vamos a ver si las... y el caso lo tiene Fernando Cruz específicamente. Cuando nosotros le decimos urgentísima la medida, ordenen conectar el agua, lleva mes y medio. Vamos a ver si esta injusticia de mal corazón, se ocupa tener mal corazón para decir, es que en el año 2034 se acaba el agua, desconécteme a estas 126 familias ya. Eso es ser sangre chancho, es la verdad, así lo decía mi abuelita. Dígalo, Ana Cris. Bueno, aquí ustedes, como ven, el señor presidente pone en contexto lo que sucede con bueno, primeramente, lo que sucede ya lo hemos traído en la historia, la novela, todo lo que ha sucedido con Randall Vega y Naranjo. Pero ahora ya pone en contexto otros personajes. Em, ¿Cuáles son el otro personaje importante de este capítulo? Bueno, precisamente el señor Fernando Cruz, que tiene desde el 7 de agosto, costarricenses, desde el 7 de agosto tiene un recurso de amparo ahí metido entre papeleo y no lo han sacado. Em, en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso del Parque Viva, que eso es lo que ha nombrado el señor presidente, las cosas no sé si habrá sido que habrán sido más rápido, pero hubo una sensación de rapidez que no hay en este momento. La premura, porque ciertamente la premura que hay sobre un derecho fundamental, que es el agua, debería de presentarse en este momento. También hay otro elemento. Randall Vega, como ustedes ya vieron, vamos a ponerlo de nuevo en contexto, también pone un recurso de amparo. Entonces, por eso muchos ojos están encima de la sala constitucional a ver qué aptitud va a tomar respecto a ese recurso de amparo
con respecto al del Poder Ejecutivo. Vea que llevamos más de mes y medio, es decir, mes y 3 semanas aproximadamente es lo que tiene el señor Fernando Cruz, ese recurso de amparo del Poder Ejecutivo. Con respecto al recurso de amparo que acaba de presentar hace poco el alcalde de Naranjo. Entonces, este es el contexto de la situación, a ver cómo resolverá, que este es otro de los personajes dentro de esta novela que sigue ahí transcurriendo, a pesar de que existe la premura o el deseo de que no se le vaya a ocurrir a nadie ordenar, desconectar esa agua, que eso sería, bueno, imagínense ustedes a nivel de opinión pública lo que podría generar esa situación. En primera instancia, si por algún motivo se tomara esa medida tan brusca, violenta, inhumana de cortarle el agua a estas personas que ya se pasaron a vivir ahí, ¿ok? Sería como una violación a derechos humanos. Ajá. Sería, es que uno dice, trata de buscar palabras que puedan sonar bonito para que no, o que no suenen feo, pero en algo diplomático sería reprochable, pero en palabras normales sería detestable Ujú. que se tome esa decisión. Al final de cuentas, no, los seres humanos no pueden ser una moneda de cambio para temas políticos, ¿verdad? Ahora, acá hay dos variables importantes. Primero, ¿cuál recurso va a coger y procesar primero la sala constitucional? El de gobierno que fue primero, que fue alegando un derecho humano, me imagino, ¿verdad?, de acceso al agua, Ujú. Ujú. o el de la municipalidad, que es alegando una intromisión del Poder Ejecutivo. Ujú. ¿Cuál va a coger primero? Lo lógico, porque están en la misma línea temática, Ujú. lo lógico sería que los acojan de manera cronológica. Correcto. Entonces, agarra primero el de gobierno, lo resuelve, y si lo resuelve positivo, el de la MUNI queda completamente, me diría yo, ¿verdad? O sea, no soy abogado, pero ya el de la MUNI quedaría resuelto por defecto, porque trata sobre el primero. Ahora, ¿qué va a pasar si falla el de gobierno, el que puso el gobierno, lo falla en contra? Le da la razón a la municipalidad, pero la gente ya está viviendo ahí. Sería Esa es la literalmente pregunta. quitarle el agua a la gente por darle Esa es la razón pregunta. a un alcalde que a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, lo que hizo fue priorizar la burocracia ante las necesidades humanas y los derechos humanos de un montón de personas, de 120 familias, póngale que sean tres por familia mínimo, 360 personas que el día de hoy están viviendo en un lugar digno. Entonces, un poquito de sentido común. A veces tratan de meterle demasiado adorno, ¿verdad? A los discursos y a los procesos cuando es algo que finalmente es tan sencillo. Entonces, y pues el presidente tiene no es un enfrentamiento, pero son alusiones directas y concretas al señor Fernando Cruz, magistrado, que es el que tiene que resolver por lo menos el primer caso. No sé a quién le habrán dado el recurso que puso la MUNI, pero por ahí va la procesión. Para terminar, solo quiero agregar que hubo también una conferencia de prensa de parte de las diputadas de oposición. Recuerden que estaba Priscila Vindas, Montserrat Ruiz, y María Marta Padilla, donde alegaban un tema de la intromisión y la autonomía municipal. Yo solo quiero decir que el exceso de burocracia pierde sentido ante la necesidad de un derecho fundamental que es el agua. Correcto. Y yo me pregunto, ¿cuándo convocaron una conferencia de prensa? ¿Cuándo convocaron o pidieron la creación de una investigación, ¿verdad? O cuándo por lo menos dieron declaraciones cuando ya estos lugares estaban por habitarse y era nada más de conectarles el agua. ¿Cuándo se pronunciaron en favor de las personas? Es que
Yo entiendo, acá hay una vaina política, perdón que lo diga así, pero es esa vaina que circula en el ambiente, que todo tiene que ser calculado, político, y se pierde de vista lo más importante, o sea, el humanismo. Política sin humanismo, perdón, es basura. No El sirve exceso para de, nada. el exceso de concatenado de pasos y el formalismo excesivo al que les estaba refiriendo yo pierde sentido ante la necesidad o la premura de la gente y van a ver que más adelante vamos a seguir hablando de eso. Sí. Y nada más, ya para cerrar, no es brincarse pasos, no es brincarse la ley, ¿ok? Porque alguien podría interpretar lo que estamos diciendo de esa forma. No, es ejecutar la ley basados en el sentido común. Cuando se ejecuta la ley y los procesos basados en el sentido común y en el bienestar de la gente, estas discusiones no se estarían dando. Seguimos. Sí, por favor. Ahora sí vemos al siguiente video que se dan Caldera, que es por supuesto la presentación de los escáneres. Ya se estaban presentando los escáneres y por supuesto el señor presidente ya había dado su discurso, pero se rompe a pedido de la señora Pilar Cisneros, que es un momento para ella sumamente importante. Si quieren lo podemos ver y después lo comentamos. Vamos allá. Vamos en este momento a iniciar un periodo corto de preguntas de prensa. Doña Pilar Cisneros tiene unas palabras primero. Me pidió la palabra. ¿Y quién soy yo para decirle a ella que no? Y Nadie. yo mucho menos. A ver, Adelante. como yo soy periodista tengo derecho, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. No, a ver, hoy quise romper el protocolo para decirle a don Rodrigo Chávez que yo me siento muy orgullosa de las cosas que ha hecho, pero nada me hace sentir más orgullosa que los escáneres. Don Rodrigo, yo hoy quiero felicitarlo de corazón, porque esto es lo que va a permitir restablecer la paz en nuestras casas y en nuestras calles. Y va a permitir que esta guerra contra el narcotráfico, que también le enfrenta don Mario, don Gerald y toda esta fuerza pública maravillosa, se haga realidad y logremos que esta lucha realmente sea un triunfo para Costa Rica. Así que yo dije, no me la pierdan. Yo quiero decirle, muchas cosas de usted me ponen orgullosa, pero esto de verdad que es lo máximo. Así que Muchísimas gracias, doña Pilar. Un abrazote. Sí, hay una analista política dijo que en Costa Rica manda Pilar Cisneros en un editorial en el diario ¿cómo se llamaba? La Nación, perdón. Bueno, algo es cierto ahí. Ella tiene muchísima influencia, gracias a Dios, la escucho. Y a usted, doña Pilar, mi eterno agradecimiento. Falta todavía que la Asamblea del Poder Judicial hagan su trabajo, pero es cuestión de tiempo. Los molinos del Señor muelen despacito, pero muy fino. Muchísimas gracias, doña Pilar. Un aplauso para ella. Gracias a usted, don Rodrigo. Yo quiero hacer un comentario primero, Ana. Sí, yo sé. Pero no es de esta escena, es previo. Ajá, ok. Cuando yo por ahí vi un pedacito en algún momento, porque no la podía seguir como en tiempo real, y vi que cuando estaba comenzando la actividad había una formación de varios pequeños pelotones de policías, ¿verdad? Que como acto protocolario, yo sé que aquí no hay ejército en Costa Rica, pero habían como acto protocolario que, repito, varios grupos de policías formados como parte de la ceremonia, pero estaban al sol. Y el presidente, al iniciar la actividad,
dijo que por favor, muchas gracias, ¿verdad? A los policías, pero que los trasladaran a un sector de sombra. Porque tras de que tienen que ir con todo el equipo encima, casco y toda la cosa, es caldera. O sea, Ujú, yo fui con un grupo de estudiantes, le comenté en el otro episodio de Convergencia, ya no me acuerdo cuál, pero uno en ujú, el pasado, obviamente, ¿verdad? En el sí. futuro jamás. Y el calor que hace ahí no es jugando. O sea, uno siente el calor por arriba y por abajo. O sea, que entra desde el piso, desde el asfalto y Ujú. que viene desde arriba también, desde el sol. Entonces, creo que fue un detalle, pues, bastante importante. Ese era el detalle que quería subrayar inicialmente. Ahora sí usted. No, yo quiero agregar que, bueno, característico de Pilar Cisneros ha sido el tema de la seguridad. Noten que los proyectos de ella han sido tema seguridad, porque creo que ella desde tiempos entendió que si manteníamos una evolución, el tema de seguridad, íbamos a encontrar pequeñas gotas de agua de llave para poder ir cerrando ese tubo que hemos tenido abierto de las negligencias que hemos tenido en el pasado. Y con respecto, eso como con respecto a doña Pilar Cisneros, y con respecto a don Rodrigo Chávez, vean los cercanos que son, ¿verdad? A mí, hay que ver lo que habrán pasado esos dos personajes, ¿verdad? El sinfín de conversaciones y algunas veces me hubiera gustado, no por escuchar lo que decían, sino por el entendimiento y toda la resiliencia que han tenido entre ambos para poder prácticamente haber encontrado un camino para dirigir este país en cómo se encontraba, ¿verdad? Yo admiro mucho a Pilar Cisneros, yo siempre lo he dicho. Yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como Pilar Cisneros. Es una mujer sumamente valiente, sumamente valiente. Tiene un carácter sumamente especial, ¿verdad? Solamente se puede tener un carácter así para poder afrontar las cosas que ella ha afrontado. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, em, le ha dado muchísima esperanza a este país. La gente la quiere muchísimo, ella es un símbolo, es como Rodrigo, perdón, como Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Siempre ha sido así, ambos, los dos, siempre han estado juntos en esto, es una dupla. Así como nos dicen a nosotros en los comentarios, es una dupla fantástica. Ella ha estado en una trinchera muy difícil, y pues Rodrigo ni para qué, ¿verdad? Pero Pilar ha sido un eje fundamental en todo este nuevo cambio, evolución, Tercera República, como ustedes todos ahí en los comentarios nos quieran agregar, pero sumamente para mí. Este es un momento cúspide después de una lucha. No les quiero recordar todo lo que pasó con la Contralora cuando dijo que no a la licitación, ¿verdad? Este es el término, el lazo que se cierra después de haber buscado hasta el cansancio solucionar un problema. No solo era una promesa política. A ver, el tema de los escáneres lo que podría llegar es a darnos mayor tranquilidad, mayor paz. ¿Por qué? Porque ya pues estas personas que se dedican al narco y otros no se van a sentir cómodos viniendo acá porque obviamente van a ser sumamente revisados. Sí, tres puntos rápidos. Primero, si no me equivoco, eran como 20 años que había estado dando vueltas el tema de los escáneres. Sí, Incluso hubo una donación de escáneres que se que se perdió. dañaron por desuso, ¿verdad? Ujú. Eh, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo al decir o negar más bien lo que hizo este gobierno gestionando el tema de la adquisición de los escáneres negados por la Contraloría y que finalmente los gestiona por medio de una donación del gobierno de Estados Unidos y que ya están prácticamente a punto de iniciar su funcionamiento. O sea, ya están puestos, ahí se veían Sí, las estructuras, sí, van a escanear todo, todo, todo. absolutamente todo. Entonces, 20 años de espera para esto. Es necesario esperar 20 años para hacer, o sea, me recuerda 4-3.
al proyecto de jornada 4.3, 20 años también. Bueno, segundo, eh, doña Pilar y el presidente tienen una relación pues muy cercana. Sí, El presidente ha dicho en alguna oportunidad de que la primera persona con quien se comunica en las mañanas es con doña Pilar. sí. En alguna oportunidad dijo eso. También dijo, y yo una vez se lo dije a doña Pilar en entrevista y ella se reía, ¿verdad? Porque me imagino que sabe que es cierto. Y además doña Pilar está desde las 6 de la mañana en la asamblea, eso quiere decir que se despierta como a las 4, 4:30 de la mañana. Sí. Y además ellos almuerzan, tratan de almorzar los viernes. Me imagino que para poder hablar y todo ese asunto. No se puede tampoco, vea, le voy a confesar algo. A veces hay personas que me dicen que es que usted va con el gobierno, me dicen así, ¿verdad? Por algunos comentarios que yo hago. Sí. Y, y me han dicho incluso que soy chavista, así, Oh, con el término, ¿verdad? Yo, vea, primero que todo, yo soy costarricense. sí. Cuando uno se considera costarricense primero, entonces lo que venga después lo va a alinear al bienestar del país. Esa es mi creencia, mi forma de pensar. Ujú. Y uno no puede ser mezquino, independientemente de la preferencia política que uno pueda tener, porque todos tenemos alguna preferencia política. Otra cosa es que la digamos abiertamente o no, ¿ok? Independientemente de eso, uno no puede ser mezquino al tratar de tapar completamente lo que es una persona o lo que se ha hecho y también lo que no se ha hecho, ¿ok? Totalmente. Innegablemente, es innegable que una persona como Rodrigo Chávez, que trabajó en 42 países, si no me equivoco, no tenga, o sea, sería negar el hecho de que tenga la capacidad de venir a un país como Costa Rica después de 36 años de no estar y de Ujú. tener una visión diferente, fresca, dígale usted, disruptiva, em, moderna de cómo gestionar un país, eso no se puede negar. Otra cosa completamente es que hayan personas que no les gusta el presidente por cómo habla o por sus formas. Todo eso son estadísticas. Sí. Ya eso es otra cosa. El presidente no le tiene que caer bien a la gente. No. ¿Ok? No es su misión. El presidente no es un comediante que me tiene que caer bien y además hacerme Exacto. reír. No. ¿Ok? Pero yo creo que también es parte de esa educación cívica y de esa Exacto. objetividad observar lo que se está haciendo, que no Exactamente. se pudo hacer durante mucho tiempo. Y no digo justificar lo que para algunas personas no está bien, como la forma de ser del presidente. Hay un grupo de personas que creo que ronda el 25% que no lo pasan ni con agua. Ok, está bien. Está bien. Eso, eso es Está su bien, es decisión y su respetable. criterio y su pensamiento. Está bien. Yo sé que esto no tiene que ver mucho con el tema de los escáneres, pero creo que es un buen momento, Pero es parte de la ¿verdad? madurez cívica, Richie. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno, por uno ser periodista o por estar haciendo este contenido, tampoco significa de que uno va a decir, no, no es importante que durante 20 años se hayan tratado de poner escáneres y recién hasta ahorita se puedan hacer. O que estemos a esto de repente aprobar jornadas 4x3, Sí. ¿verdad? O que pudimos haber visto la contratación de proyectos como Ciudad Gobierno para modernizar el Estado, para tener edificios propios, no viejos y alquilados. Ujú. O la Marina de Limón que transformaría completamente a Limón por la movilidad comercial, por los empleos, por el cambio social. O sea, son cosas que uno dice, hay que reconocerlo. Entonces, con eso quiero cerrar el comentario. Mi, mi percepción es que ojalá las personas sean primero costarricenses y después rodriguistas y después liberacionistas y después fabricistas o por donde Exactamente. vayan, ¿verdad? Y que puedan ver objetivamente qué está pasando en el país, el origen real de los problemas,
No solo ver el problema, porque el problema lo podemos ver todos y criticando problemas somos buenísimos, ¿ok? Ujú. Pero el origen real de los problemas, entender por qué se dio esa situación para poder comprender cuál podría ser la solución. ¿Ok? Y a partir de ese momento uno podría hacerse su propio criterio político, social, económico, etcétera. Y si hay ideología de por medio, es decisión de cada quien. Yo nunca le voy a decir a nadie en qué pensar, ni nunca le voy a decir a nadie un insulto por pensar diferente que yo. ¿Ok? Totalmente. Quienes hacen eso, quienes hacen eso es porque no tienen argumentos. Son carentes de cualquier capacidad de discusión, de introspección y de autocrítica. Pero Sí, hay de todo. Entonces, no problema. Y bueno, los escáneres lo que tienen como propósito es incomodar. O sea, los escáneres exactamente. no solucionan el problema del narcotráfico, no. No, Pero como se va a pero escanear todo lo lo que entra y todo lo que sale, entonces incomoda incomoda. a los carteles de la droga. Entonces, esa es la idea. Y nada más hay que tenerlo claro. Países como Que se México, retiren. Colombia, ¿verdad? Sí, sí, pero países como México y Colombia, donde el movimiento es brutal, el narcotráfico es incontrolable, con Ujú. ejércitos y todo. Entonces, perdón el editorial. Yo, No, no, ahorita cuando terminemos de grabar, Ana Cris me va a decir, usted habla mucho, es pero es que, verdad, bueno, o sea, sí, habla un poco más del, pero sí de la quiero agregar cuenta. algo que sí, pero hay cosas que son, no hay cosas, no hay muchas de las cosas que Richard que son muy valiosas. Dentro de esto quiero agregar el tema de la madurez ciudadana, la madurez política que podamos llegar a alcanzar como pueblo, por Dios. El objetivo de todo esto es que cultivemos una verdadera oposición ciudadana, una oposición que no se vaya al tema partidista y que sepa reconocer cuando las cosas se hacen bien, sea cual sea el gobierno que se encuentre. Mi punto es el siguiente. Si vamos a estar en política de ahora en adelante, por favor dejemos de estar cercenando la posición del contrario y vean que han sido el pueblo muy enfático. No queremos más shows. Ya hemos tenido bastantes en la asamblea, así que este es un mensaje para todos los candidatos. Busquemos esa madurez de las que muchos están hablando. El país está harto, harto de este tipo de discursos. Reconozcan, si van a hacer oposición, ok, pero como dicen, ahómbrense y amujérense. ¿Saben por qué? Porque primero tiene que estar la patria. Y una vez estaba escuchando a Jaime Bailey hablar sobre el papel de una sociedad cuando asume un nuevo gobierno. O sea, siempre, porque siempre está asumiendo nuevos gobiernos. Que la sociedad y los medios de comunicación deberían ser de oposición, pero lo explicó. Eso mismo que usted ha dicho. Y lo explicó muy interesante. Pero ¿qué es una oposición? Sí, Una oposición es un grupo, organizaciones, empresas, personas que le piden cuentas al gobierno de turno, exacto. pero que reconoce también cuál es el papel de la sociedad en esa capacidad de gobernar. Porque si nosotros como sociedad hacemos loco, no podemos pedirle a un gobierno, el que sea, que nos venga a solucionar la vida. Creo que fue Rockefeller el que dijo, no existe modelo de gobierno que funcione si cada uno en un país no se puede gobernar a sí mismo. Ah, claro, por ¿Ok? supuesto. Entonces, nuestro papel, en términos de lo que dijo Ana, de oposición, es ser es un papel crítico, pero constructivo. Constructivo. Un papel crítico, pero no mezquino. Esquino, ¿Ok? correcto. ¿Por qué? Sí, Porque entonces yo sí. puedo estar observante, vigilante de lo que hace el gobierno, reconociendo lo que hace el gobierno y observando qué no le sale al gobierno y tratando de entender por qué no le sale y generar mi crítica en función de eso. Pero ¿Ok? no decir, no, no he hecho nada porque yo soy oposición y no me conviene, porque seguimos en ese diálogo estéril que no me gusta. E inclusive hay candidatos que desde curules están
desde ya hablando de eso, no jueguen ese juego porque más bien se están cercenando a sí mismos. Que ahorita quiero comentar algo sobre eso que usted acaba de decir, pero en un tema futuro que tenemos aquí en el capítulo, Sí. ¿verdad? De los candidatos que están en una curul. Ah, Bueno, ok. continuamos. Ok, nos vamos al siguiente punto, que es el video de la ministra de la Vivienda, que por cierto da unas explicaciones. Gente, por favor, no sé si lo vieron, pero siéntense a ver esto. Qué señora esta para dar, no voy a decir cátedra, pero sí tenía todo el conocimiento del caso. Ella lo llevó, inclusive reconocemos totalmente. Yo estuve siguiéndole el pulso hace ya varias semanas. El tema de Naranjo ha sido constante aquí en este espacio, por supuesto, y la ministra de Vivienda lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Ella tiene el conocimiento, sabe lo que estaba, fue la que fue a negociar y entonces aquí expone una serie de elementos que, ok, siéntense a escuchar porque esa política vieja de la que estábamos hablando, en la cual seguimos buscando, negociando cosas, no voy a decir que por debajo, porque no, tampoco ese es el punto, pero que queremos obtener algo porque vemos al gobierno interesado de y porque somos oposición de y porque queremos simplemente molestar, no sé. Ahí se los dejamos, ahorita lo comentamos. Sí, entonces vamos a escuchar a la ministra de Vivienda, Gretel Vega. Y Exactamente. esto fue en Naranjo, ¿verdad? Naranjo. Ya estamos Ok. en Naranjo en este momento entregando las casas. Ay, De hecho, disculpen el de hecho, cortés. de hecho, el presidente estaba en Caldera con su equipo, ¿verdad? Y se trasladaron inmediatamente a Naranjo. Tengo amigos en Esparza y al parecer pasaron por Esparza, según me dicen. Ajá. Em, y me estaban contando que fue muy bonito porque la gente salía y veía la caravana pasar, ¿verdad? Pero que iban sopladísimos porque Ah, iban sí. para Naranjo con Sí, sí, tiempo tenían que medido, estar. ¿verdad? Sí, llegaron un poquito tarde, entonces iban pero soplados, como dicen. Sí, exacto. Entonces vamos a escuchar qué dice doña Gretel Vega. Además de que el municipio el día de hoy todavía busca poner un recurso de amparo más para que se venga a quitar al agua de este condominio. No aprendieron, ¿verdad? Definitivamente. No ha hablado, las señoras diputadas salen, las señoras diputadas naranjeñas y de la zona salen con un informe de marzo, hace 7 meses atrás, de una serie de supuestos incumplimientos de este proyecto. Lo que no sabían era que este equipo trabajó durante 7 meses, día y noche, para tener esto hoy aquí. Pero además quiero contarles algo, porque creo que es mi responsabilidad informarlos. En el marco de la negociación que hicimos, cuando el Bambi puso cartas dentro de las cuales se les dijo, estamos dispuestos a financiar parcial o totalmente la obra que sea necesaria, el alcalde municipal nos hace una contrapropuesta de devolverle 213 millones de colones que él había invertido con recursos de la municipalidad en el acueducto municipal. ¿Para qué el alcalde quería que le devolviera al Bambi 213 millones del presupuesto de la municipalidad? Hoy demostramos una vez más que somos un gobierno que ante todo actúa en defensa de los más vulnerables de la sociedad. Estas familias tienen derecho, al igual que todos los demás costarricenses, de habitar en una vivienda adecuada y luchamos con alma, vida y corazón para lograr esta realidad el día de hoy. No permitimos que intereses, en muchos casos deshonestos y egoístas de algunos, privaran sobre los de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social. Lo que hicimos el sábado con la ayuda del AYA para lograr
traer agua potable a este proyecto y a cada una de las viviendas no fue un acto de tiranía como muchos quisieron llamarlo, ni de un gobierno que le pasa por encima a la autonomía municipal. Fue un acto de aplicación de la rectoría de la IA en materia de acueductos y alcantarillados, totalmente emparado a la legalidad. Y se hizo, además, lo hicimos además como último recurso de los muchos que pusimos en la mesa de negociación y que por todas y cada una de las veces que propusimos algo, el señor alcalde de Naranjo nos dijo no. Esto es un voto a la justicia social, lo que hoy se hace aquí. Y es por eso, desde el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda invertimos en este proyecto 4.750 millones de colones para la construcción de estas 10 torres que son la solución de vivienda para estas familias. Bien. Yo nada más 2 comentarios rápidos, ¿verdad? Y esto lo hablé con Ana, creo que ayer, ya ni me acuerdo, porque el tiempo pasa y pasan tantas cosas, ¿verdad? Que el informe que estaban utilizando las diputadas para decir que había o faltaban cosas en ese Sí, proyecto en o que la habían famosa deficiencias o algo por el conferencia de estilo. prensa. Ujú. Exacto, eso fue en marzo. Y de marzo a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, durante Ujú. 6 meses, el ministerio, el Bambi, pues trabajaron justamente en subsanar todo eso y entiendo que para esta fecha, 26, ya es 26, son las 12 en Ya es punto, 26, ya y no es es mi cumple. 26, ya no, ya no, Ya se ya no lo fue, saludamos. ya se fue, adiós. Para hoy 26 de septiembre, pues ya todo eso está totalmente cumplido y solucionado. Eso por un lado. Y por el otro lado, indica la ministra Vega, Gretel Vega, que al parecer no, según lo que ella indica, la municipalidad invirtió 200 y pico de millones de colones en algunas obras y quería que el Bambi le devolviera o le diera ese dinero a la municipalidad. De ahí, a mí me suena a venta eso. Si yo invierto 200 millones de colones en hacer una calle como parte de mi responsabilidad municipal y viene una institución del gobierno central y yo le digo, bueno, va a utilizar esto para esto, aquello, entonces se la vendo. Me costó tanto, páguemelo. A eso suena. Yo sé que no es eso, pero a eso suena. Sí, eso está dentro del presupuesto de la MUNI, de las obras que tiene que hacer, ¿para qué se las tiene que estar cobrando el gobierno? Sí. Bueno, vean que el tema tiene varias aristas. Yo, a ver, es que este tema de Naranjo a mí me atañe mucho, pero em, lo que ha pasado, toda esta cronología con respecto a Naranjo, lo que nos deja primero que ha sido una lucha, ¿verdad? Una lucha del que es, del que lo hace más, el que sigue de nuevo, ¿verdad? El que va cada día tratando de saltar esos obstáculos que se nos presentan en la vida. Es la muestra de que tampoco es fácil la gobernanza y menos cuando tenemos un tema, ¿verdad? De ese sinfín de cúmulos, ¿verdad? De oposición que algunas veces no permiten que los proyectos importantes avancen. Aquí con respecto a Gretel, que hizo una labor increíble, por cierto que con la anterior ministra me llama la atención, Richard, porque esta ministra no vio lo que vio esta diferente, ¿verdad? Esta situación es, no las estamos comparando, pero es una situación compleja, ¿verdad? Muy compleja. Sí, El tema de los dos, Alejandra Mata, Ángela Ángela Mata. Mata, Ángela Ángela Mata, Mata se llama. era, Ajá. era la anterior ministra. Yo me imagino que doña Ángela, pues obviamente ha tenido que ver en todo el proceso Sí, previo, sí, pero ya le tocó a doña pero Gretel esta era como la enfrentar viceministra. esto, ¿verdad? Claro, ella le tocó y era la viceministra. Pasa a ser la ministra y bueno, yo creo que le tocó danzar con una bien fea, ¿verdad? Y con esto lo que quería decirles también es
lo importante que es, vean la imagen, ¿verdad? De este montón de jerarcas. No está en esa imagen principal el señor Rodrigo Chávez, está todos los jerarcas que pasaron por este proceso y que le daban contenido, porque vean que allí estaba inclusive miembros de la Junta Directiva de la IA, miembros de la Junta Directiva del Bambi, dándole contenido a cada una de las jerarcas que tenían la autoridad para llegar a solicitar el agua, para negociar, en fin, son bastantes las instituciones que se presentaron allí y por supuesto para dar el contenido legal para que esto no genere en una desconexión del agua para estas familias. Cabe destacar que por amistades que estuvieron allí también nos dijeron que las torres están muy bien construidas, el proceso ha denotado, o lo siento yo desde este punto de vista, como un aprovechamiento mejor de los recursos, de tal manera que en cada torre cabían prácticamente 6 familias, ¿verdad? En las partes de abajo se encontraban adultos mayores o personas con discapacidad, tienen lugares para los niños, tienen parqueo, tienen seguridad. O sea, son familias que vivían muchas en un precario. Imagínense en las condiciones cuando estos niños, muchísimos niños, eso también nos dejaron claro. Entonces la necesidad era increíble, o sea, había una necesidad absoluta de que eso pues se aperturara y ciertamente esta necesidad se transcribe o se traduce en lo que el presidente y los diferentes jerarcas lucharon y lucharon y se nota, ¿verdad? Esa retroalimentación que existe entre las personas que son beneficiarias de Naranjo y por supuesto el gobierno. Y con esto espero en Dios que de verdad este capítulo de Naranjo haya terminado. Continuamos. Y nos vamos, por supuesto, para el señor presidente que obviamente iba a dar su discurso, donde un discurso importante, porque él dijo, los hombres, los niños y las mujeres son los que importan. Así que, escuchemos. Me agarró tomando líquido vital. Ok, vamos. Porque para nosotros son más importantes los niños, niñas, hombres, mujeres que hoy están aquí. A la par de ellos, Randall, Marco Tulio, Montserrat, Priscila y María Marta, ustedes son nada en mis ojos. Ante la sala cuarta, a pedir medidas urgentes para desahuciar a los que estén aquí mañana y pasado y luego. No me explico cómo Fernando Cruz, que pertenece en mi mente y en mi corazón a la misma categoría que esas 3 diputadas, el alcalde y el presidente municipal, no hizo nada por más de mes y medio ante el amparo que presentó el gobierno para obligar a conectar agua. Imagínense qué pasaría si ese mismo magistrado ofensivo a la patria ordenara desconectarlos y desahuciarlos a ustedes. El mismo magistrado que se montó en un jet para correr a salvarle el negocio del Parque Viva, a pesar de los peligros a la salud pública, para salvarle el negocio a sus amigotes de la nación. Desarrollo. Es una lucha en la que no vamos a aflojar. Y no era por falta de agua, ni por falta de dinero, ni por falta de voluntad del gobierno. Era por falta de amor a la patria, de personas como Randall Vega, alcalde resentido conmigo, porque lo eché, y lo eché por cosas feas. Un alcalde que pensó que el error del pueblo de Naranjo de elegirlo le iba a permitir jugar del reyesito en su cantón, que le dio la espalda al pueblo con tal de sacarse el clavo conmigo, o quizá, ojalá que no, favorecer otros intereses que no son los del pueblo.
Y vean, Marco Tulio Galde, presidente municipal, el mismo Marco Tulio dijo que el agua aquí sobra, pero se arrugó a la hora de obligar al alcalde a conectar esta agua. Se enroscó en la misma cama y con la misma cobija. Marco Tulio, tenga vergüenza. Entre esos dos. Quisiera hacer una referencia porque el presidente habla con nombres y apellidos del alcalde, del presidente municipal, de Montserrat Ruiz, de Priscila Vinda, de María Marta Padilla, estas tres últimas Correcto. diputadas, tanto de, en el mismo orden, Liberación Nacional, Frente Amplio e Independiente, porque originalmente era de Progreso Social Era de Democrático. Progreso Democrático. El presidente tiene un discurso duro. Y eso nadie lo puede negar. ¿Ok? Algunos lo califican de grosero, algunos lo califican de vulgar, algunos lo califican de malcriado. ¿Por qué hago estas acotaciones? Porque es uno, en su diario vivir, uno escucha todo tipo de opiniones. Pero últimamente han salido muchas encuestas. Entonces yo contrapongo las opiniones que escucho de todo tipo con las encuestas. Y lo cierto es que el presidente tiene un apoyo del 60% de los costarricenses. Eso dicen las encuestas elaboradas de manera científica. No estamos hablando del sondeo que hizo una escuela de la UCR, que ojalá nunca lo hubiera hecho, mucho menos publicado. ¿Ok? Eso de verdad no sirvió para nada. Y lo dijo la decana de la Escuela de Estadística de la UCR. Por favor, ya no hagan eso. Cierro paréntesis. Entonces, cuando uno ve un presidente de un discurso duro, frontal, pero también con matices de profunda sinceridad, y ve una aceptación del 60% de la población con, eh, a ver, con 3 años y medio y un poquito más de gobierno, ¿cuánta popularidad tenía Carlos Alvarado en los últimos 6 meses de su gobierno? Yo creo que 20, 15, no recuerdo bien 20 y algo, creo que era. Después se Sí, bajó a era 18. bajísimo, bajísimo, o Lo sea, podemos comparar un día de estos, a ver qué sí, tal. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo que puede deducir y concluir es lo siguiente: puede que haya gente que no le guste el discurso, la forma del discurso del presidente, pero efectivamente, y las encuestas lo dicen, hay gente que está de acuerdo con el presidente aunque no esté de acuerdo con su discurso. Hay gente que está de acuerdo con el presidente, con lo que hace y con su discurso. Y hay gente que, no, como lo dije hace un ratito, no lo pasa ni con agua. O sea, estamos claros que está ese abanico de posibilidades. Pero cuando el 60% apoya al presidente, es porque de alguna manera el presidente ha logrado poner en boca propia, o sea, en la boca de él, muchas de las cosas que muchos costarricenses han querido decir, pero no han tenido el parlante y el escenario que tiene el presidente hoy. Ese parlante y ese escenario que le permite llegar a las personas. Cuando uno observa eso, uno dice, algo está pasando en el país. ¿Ok? Algunos le llaman abrir los ojos. Mismo Coqui y Douglas, creo que también lo han dicho en el octavo mandamiento. El presidente Rodrigo Chávez llegó a abrirle los ojos a la gente. Y no estamos hablando de nada divino. ¿Ok? Así como, no. O sea, estamos hablando que comenzó, y yo me puedo incluir también en este Sí, sentido, llevó la política a un lenguaje tan entendible y tan llamativo que uno se acerca y trata de involucrarse más y entender un poco mejor. ¿Ok? Eso es abrir los ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno abre los ojos, ve claramente lo que está sucediendo. sí. Hay un interés de la gente que ha cambiado mucho. Yo quiero decir algo que tengo ahora que lo estabas diciendo. Quiero decirle a la gente que no está de acuerdo, que es respetable completamente, es su derecho a la libertad de expresión. Eso es completamente, es más, es su derecho al voto también.
porque usted lo va a mostrar en las urnas y va a mostrar su descontento como usted quiera, como usted le parezca, porque eso es parte de nuestra democracia. Pero yo les digo a la gente que no opina eh, como la mayoría, como ese 60%, yo les digo, ustedes qué tienen que evaluar, como él lo dice o lo que hace. Ustedes tienen que evaluar a una persona en cuanto a sus formas o cómo lleva el tema económico en el país. ¿A ustedes les interesa qué dice o qué deja de decir si al final a sus compatriotas se les aperturan puentes, caminos, casas como estas? Piense eso y póngalo en una balanza cuando emita su siguiente voto. Aquí recalcar y subrayar. Aquí ni se le hace campaña a nadie, ni No, se le está diciendo a nadie en qué pensar. sí. Creo que uno brinda una fórmula y cada Ujú, quien le pone los datos a la fórmula y que consiga su propio resultado. ¿Ok? Porque una vez el presidente dijo que las ideologías no eran buenas. En la opinión del presidente, hay gente que sí tiene su ideología, con los neoliberales, que los comunistas, que los socialistas y que todo ese asunto y que preparan sus pipas en video y las hacen públicas, ¿verdad? Y todo el asunto. ay, sí. Pero, ¿qué pasa con las ideologías? A veces, que entonces yo antepongo la ideología al sentido común o a la objetividad. Entonces paso lo que sucede y lo que observo, lo paso por el filtro de mi ideología antes de pasarlo por el filtro del sentido común, de la lógica y de la coherencia. Creo que uno puede tener una ideología, pero lo que va a procesar primero lo tiene que pasar por el filtro del sentido común, de la lógica y de la coherencia y de los hechos reales, palpables, objetivos, visibles, y después lo que queda, esa preconclusión la puede someter a su ideología, si es que así lo quiere hacer. Pero cuando se Ujú. somete primero a la ideología, ¿qué sucede? Que entonces uno termina siendo, por ejemplo, opositor al gobierno, a cualquiera, y cualquier cosa que haga el gobierno ya está mal. Se parte de ese hecho, está Sí. mal. ¿Ok? Y después lo trato de analizar. Yo invito a la gente que piensa así a que reflexione para ver si eso le está dando un resultado correcto. Y si lo quieren seguir haciendo así, no hay ningún problema. Cada quien es dueño de su criterio y de su opinión. Exacto, exacto. Al final, Ujú. cada quien vota por quien quiere. Exacto. Vámonos ahora con un videito que tenemos de algo que sucedió precisamente hoy, donde parece que se manifestaron una serie de pescadores del sector palanguero, frente al Tribunal Contencioso Administrativo. Esto tiene un contexto, pero primero vamos a escuchar la entrevista que hace José Luis de nuevo frente a el Tribunal Contencioso Administrativo y precisamente no solamente habla con los pescadores, sino también que habla con el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal. Y él va a dar un contexto muy importante sobre esta resolución que se da, que a ellos no les permite hacer la descarga pues del producto que se encuentra en ese momento en el mar. De repente un mini contexto inicial, ¿verdad? O sea, los Ujú. pescadores eh, tenían ya permisos, tenían Ajá, incluso la maquinaria, los instrumentos que necesitan, ¿verdad? Creo que el gobierno le para poder había hacer su brindado actividad, sí. unos motores, me parece, Sí. ¿verdad? También para que pudieran llevar a cabo su actividad y pues poder trabajar y sobrevivir. Y de repente llega un aviso, una medida cautelar, o sea, un espérese mientras, ¿verdad? Ujú. De parte del Tribunal Contencioso porque una persona pone un recurso, si no me equivoco, aduciendo que
2 especies o algunas especies de las que estarían pescando no se debían pescar porque me imagino están en peligro de extinción o algo por el estilo, ¿verdad? Y el tribunal, mientras resuelve, les dice, paren de pescar. Lo que pasa es que estas personas, los pescadores, no pescan un día, no ganan un día. Exacto. Ellos tienen que ir al mar todos los días, pescar todos los días, vender todos los días para ganar dinero todos los días y poder comer y vivir todos los días. Todos los días. Ese es Exacto. el mini contexto. Entonces vamos a escuchar lo que dicen esas personas. El tiburón zorro, el tiburón sedoso. Lo voy a retroceder bien otra vez y vamos de vuelta. De Panamá, Nicaragua, por lo mismo, pues ese Walter Brenes, porque que venga a poner la cara aquí, el pendejo ese. El tiburón zorro, el tiburón sedoso, 40% de lo que más o menos mantiene a 6.000 familias, ¿es así? Son 8.000 familias que dependen de esta actividad. Nosotros, pues con Incopesca nos apersonamos, hicimos la defensa. Para nosotros es inconcebible que un juez deje sin alimento 8.000 personas con una medida provisionalísima, sin siquiera escuchar a Incopesca. Realmente no tiene ningún sentido lógico. Hemos cumplido con todas las disposiciones internacionales. El sector en sí es el sector más regulado de pesca, el sector de palangre. Cumple con toda la normativa y no hay fundamento jurídico desde nuestro punto de vista para hacer una acción de este tipo. 4 veces se han rechazado medidas donde han solicitado que se implemente una prohibición como la que se implementó en este momento, y ahora hay 180 embarcaciones aproximadamente en el mar deseando poder descargar pescado sin poder hacerlo, y ahí ya están tocando el sustento de las familias. Nosotros estamos justamente defendiendo la posición y acompañando al sector hoy, que nos parece una lucha sumamente válida y con total sentido jurídico y también técnico, porque están haciendo las cosas bien. ¿De dónde nace esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Quién presenta? ¿Un ambientalista? ¿Quién presentó alguna medida cautelar? Tiene que haber surgido para que se diera esto, don Víctor. Hubo una solicitud en el Tribunal Contencioso Administrativo y solicitó una medida provisionalísima de suspender todas las... ¿Pero de dónde nace, don Víctor? ¿Quién presenta qué? La medida es solicitada por Walter Brenes. ¿Quién es Walter Brenes? Un reconocido abogado del sector ambiental, ¿verdad? Entonces, lastimosamente en este caso, el juez ni siquiera quiso escuchar a los pescadores, ni siquiera quiso escuchar a Incopesca, sino que directamente dijo: nosotros suspendemos aquí y ordenamos que no se puedan salir más producto del que justamente está pescando toda esta flota palangrera nacional, cumpliendo con todas las disposiciones nacionales y también internacionales. ¿Qué va a pasar ahora con todo este producto? Esos 180 embarcaciones que tienen el producto ahí en alta mar, que tienen que llegar a entregarlo. Bueno, ¿y ellos cómo se van a mantener? Justamente esa es la extrema urgencia que le indicamos hoy, y justamente por eso planteamos ya toda la defensa para poder... espero nosotros que resuelvan lo más pronto posible, porque la condición aquí es importante para poder descargar ese pescado y exportarlo, y también que hoy los pescadores tienen compromisos que cumplir y tienen también que vender ese producto para pagar la inversión que hicieron en el alisto, pagarle a la tripulación y también pues llevar comida a la mesa de todas estas personas. ¿Y cuáles son los fundamentos de este Walter de presentar esto? Un ambientalista, pero un ambientalista que no está pensando en 80.000, en 8.000 familias, porque me dicen que el 40% de lo que ellos venden son esos tiburones. Esto realmente es ponerle una cruz y enterrar la actividad pesquera de palangre. O sea, aquí estamos hablando del sustento del arroz y los frijoles de 8.000 personas que dependen de esta actividad y que cumplen con toda la normativa nacional e internacional, y que no aplica bajo ningún momento un fundamento jurídico para hacer esto. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? O sea, en este momento ellos están sin poder trabajar. Le repito la pregunta, perdón que sea otra vez insistente. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuánto tiempo tiene el juez para, no sé, declinar o no de lo que ha hecho o de lo que ha decidido? Nosotros estamos apoyando al sector en esto y realmente no podemos hacer nada más. O sea, es que nosotros no podemos descargar, exportar, porque no podemos ir en contra de lo establecido en el juez, y lastimosamente en este caso nos corresponde esperar. ¿Cuánto? Esto esperamos que sea lo más pronto posible. ¿Quién se hace cargo de las pérdidas? Eso es justamente parte de las preguntas. Eso es parte
esto es parte de las preguntas que tenemos nosotros y también de lo que le externamos y pusimos justamente en la defensa. Bueno, si quiere comienza usted, Ana Cris. Bueno, esa fue, como les dije, una manifestación que se presentaron allí un grupo bastante nutrido de pescadores del sector Palangue. Como les dijo Richard, en el primer contexto pequeño, a ellos el gobierno les había prohibido las licencias, les había prohibido equipo. Previamente en varias giras anteriores, el INDER se las dio, Incopesca también. ¿Para ¿Cuál qué? Para que gobierno ellos, les había prohibido eso? ¿Gobiernos anteriores? sí, gobiernos anteriores no les había permitido. De hecho, Ok. ¿por qué? Porque todo este tema de de los permisos vino por una inversión. Es decir, para poder dar esos permisos, gente, costarricenses, había que hacer una inversión de parte del gobierno porque había que hacer una serie de estudios técnicos. No podía ser así como caído del cielo, no. Esos estudios técnicos que se hicieron generaron este tipo de cosas. Así que me parece inclusive hasta como raro este tipo de situaciones que se dan allí. Una vez dicho, ellos ya iban a comenzar su proceso y estaban muy contentos. De hecho, recuerden que también hay sectores donde inclusive se estaban generando talleres, para formación, inclusive con el INA, para esto de este tema de lo que hacen las lanchas y todo esto. Lo hablamos acá perfectamente. Es que esto es todo un sector, no estamos hablando de un sector geográfico, sino que es un sector que depende a lo largo de la costa de este tipo de actividad. Entonces, cuando están a punto de comenzar, este señor se presenta con el tema de, pues que hay un supuesto, no hay suficiente cantidad o estas especies específicas, que son como 4 o 5, de tiburones y otros, no se podían pescar. Esas especies representan el 40% de la pesca de ellos total. ¿Cuántas familias aproximadamente dependen de esto? 8.000 familias. Y en este momento en este momento hay 180 embarcaciones, embarcaciones que han invertido, embarcaciones que ya han invertido en gasolina, embarcaciones que tienen motores, que tienen trabajo y que tienen que ir a vender ese producto que ya está en este momento en el mar para ellos poderle, como dicen, darle vuelta a la plata, pagar deudas, etcétera, como cualquiera de nosotros. Es su Aunque, actividad, Ana dependen Cris, familias. entiendo que estaban hablando de descargar, que ellos Sí, tienen que descargar. Eso quiere decir sí, que ellos ya pescaron. sí, correcto, O sea, están en mar, tienen Richard. los peces o el producto, Ahí está. lo tienen en la embarcación. Correcto, correcto. Esa es la premura de la que está poniendo el ministro. O sea, lo grave de esto, primero, es las pérdidas de ellos ya en el trabajo, gasolina, como les digo, producto, porque ese pescado tiene un valor. Entonces, le están diciendo al juez que cómo es posible que no haya permitido que Incopesca presentara la defensa, porque ellos se presentaron a defenderlos a ellos. Por eso es que todos los pescadores se presentaron a acuerpar al ministro. Él es el rector de Incopesca. ¿Qué pasó? En acto seguido, el juez no le permitió ni siquiera presentarse a hacer la defensa. Entonces, ¿qué hizo el juez? Ni siquiera recibió Incopesca y puso una medida provisionalísima. ¿Qué significa eso? Que no se puede descargar. De una vez, no se puede descargar nada. Y Ujú. ese es el problema. Vean, en palabras sencillas, hay una persona que está impidiendo que 8.000 familias tengan Sí, acceso a lo que necesitan para poder vivir. Así es. O sí, sea, en palabras muy sencillas y afectando posteriormente, o sea, no solamente que las personas no tienen cómo generar dinero para poder vivir, sino que al generar ese dinero, al vender ese producto, se generan exportaciones a raíz de ese producto que están pescando. O sea, ellos pescan y venden el producto, ¿verdad? Yo entiendo muy bien el tema de la conservación y el equilibrio ecológico y todo ese tema. Yo lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero, nuevamente, sentido común. He dicho tanto ese término últimamente que estoy sentido llegando a común, pensar que el que está sentido común faltando mucho. está siendo el menos común de los sentidos. Ujú. ¿Ok? Vea,
sentido común. Hay personas que necesitan producir. Ok, si esta persona dice de que esas especies se están acabando y que no sé qué, bien, ¿cómo es posible que les diga, mientras averiguamos, ustedes dejen de pescar? No Ese es pueden el traer el punto. producto. O sea, Eso es el no. punto. O sea, Ese es el más punto. bien deberían continuar mientras hacen Exacto. la evaluación, porque están afectando a la gente y están afectando la productividad del país. Pero primero, nuevamente, pongamos primero al ser humano. Correcto. ¿Ok? Entonces, entre un tema de conservación no comprobado todavía, ¿ok? Y un tema de humanidad y supervivencia, ¿dónde está la escala de lo más importante? Para algunas personas, no sé si muchas o pocas, es la parte de la conservación. Depende Aunque, de qué lado de la historia aunque, estés. aunque 8.000 familias no tengan que comer. Sí. Pero si ponemos primero al ser humano, automáticamente cambia el asunto, ¿verdad? Ana Cris, si quiere le da la manito a la cámara. Eso es porque la cámara de Ana Cris tiene un enfoque inteligente, ¿verdad? Entonces a veces hay que pegarle el manazo. Sí, Este, entonces, y manazo, nada más manazo. quiero terminar diciendo esto. Yo estaba tratando de entender e indagar un poco quién era Walter Brenes. Ujú. Walter Brenes Soto, si no me equivoco, Sí, y es es un el abogado ambientalista. ambientalista, pero he visto que también él ha participado y representado al país en competencias de surfing, Ujú, ¿verdad? ujú. Surfeando, pues. Pues Fuera, tiene que conocer fuera, mucho a los pescadores. Qué raro. no solo eso, sino que puedo entender que de repente es una persona que vive con determinada comodidad. Ojalá que sí, ojalá que su profesión le dé para dedicarse al tema ambientalista y también para practicar un deporte en el que es bueno y vaya fuera del país. Pero también entiendo de que la realidad de esa persona podría ser muy diferente a la realidad de esas 8.000 familias. Vea, 8.000 familias, pongámosle nuevamente un promedio de 3 personas por familia, 8 por 3, 24. Ya casi está llenando el Estadio Nacional. Esa es la cantidad de gente que se está viendo afectada en este momento por la paralización de las actividades pesqueras que hemos estado comentando. Sí. Agregar que, bueno, este asunto del medio ambiente versus la necesidad de la gente es el de que hemos hablado. Ellos tienen derechos. Hay una cosa que tiene para este abogado, yo le diría, ellos tienen un derecho al trabajo. Sí. Entonces, y también tienen derecho a darle comer a sus hijos. Y aquí quiero ponerles en contexto cosas que dijeron los pescadores, que son muy crudas, pero las voy a decir. En un momento en el que el país ve el tema de la seguridad, donde muchas veces los pescadores han sido atrapados por el tema del narcotráfico y los han encontrado con embarcaciones llenas de gasolina y otras cosas, hubieron varios de ellos que dijeron, yo no voy a permitir que mis hijos se mueran de hambre. Yo no voy a permitir que en mi casa falte la comida y falten las cosas. Este señor fulanito de tal, así lo dijo, dijeron varios, Walter Brenes, lo que está empujándome a mí es a ir a trabajar con el narco. Eh, Se dan cuenta cómo el tema, y eso lo voy dirigido a los diputados, sobre todo, o a los magistrados, especialmente los magistrados, que son los jefes de este juez. El tema de la seguridad no solo le compete al Poder Ejecutivo, también al Poder Judicial. Y esta es una muestra de esa. Así que ojalá que el juez promulgue muy pronto su resolución, porque yo no quiero saber que alguno de ellos haya tenido que ser ahorillado a una cosa de esa solo por el hecho de que una persona no entiende la necesidad de trabajo de otra. Yo quisiera pensar que no existe un interés político detrás de esto, Yo que también. después de que el presidente anunció y les otorgó no solo los permisos, sino también algunos motores
que son necesarios para ellos y para hacer este tipo de cosas, yo quisiera pensar que no le quieren bajar el piso a ese logro, no para el gobierno, para la gente. Yo quisiera pensar que no va por ahí la procesión, porque si fuera así, eso solamente es de gente mala, nada más. Totalmente. Y nos vamos para el siguiente video donde vamos a exponer una entrevista que tuvo el señor Mario Quiroz en el espacio de Impact Channel, en donde se dio este interesante intercambio. Yo sigo mucho, bueno, todo el mundo sigue a Mario Quiroz, pero en esta entrevista me pareció interesante este extracto, porque él expone el tema de las pensiones de lujo, el tema de Ana Virginia Calzada y otras cositas que hay por ahí ¿Quién que es también Ana debemos Virginia exponer. Calzada? Fue una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y obviamente es pensionada de lujo. Bueno, Y tiene en este momento, una pensión alta. y en En este este momento, momento, es candidata a un partido para ser diputada de la República. o presidenta, Ah, no, presidenta, sí, presidenta. bueno, presidente. Vea, ¿Presidenta o diputada? Bueno, una de las dos, ya no estoy creo segura. que va para la Creo que es presidencia, porque la presidente. vi con Ok, dos personas más, entonces, pero en todo caso va por un puesto de elección popular. ok, va Entonces, para un vamos puesto. a escuchar a Mario Quiroz y hacer el paréntesis. Está la controversia, presidenta o presidente, pero Ah, presidente es o sea, no tiene sexo, no tiene género, ¿ok? Entonces, lo correcto es decir la presidente. Eso lo dice la Real Academia Española. Nada más. Ahora sí, escuchemos a Mario Quiroz, ok. después de la mini clase de español. De uno de los que más detestan los costarricenses. Las pensiones exacerbadas de los magistrados. Entonces, doña Ana Virginia, que es pensionada de lo que se conoce de lujo, que no solo es así, sino que ha defendido, porque ha presentado amparos para evitar los recortes a las pensiones de lujo, y ahora va a venir con un discurso, como la oí el otro día, de que va a atacar privilegios. Sí, eso es tener el status quo, tienes toda la razón. Uno. Dos, viene del Poder Judicial, que en estos momentos es la institución peor calificada, bueno, entre las peores calificadas, pero vean que los magistrados, que ella es ex magistrada, tienen un nivel de confianza de 22%, al nivel de los diputados. Jonathan, vuelvo a lo mismo, no hay nadie en el último eslabón de la cadena alimenticia política de Costa Rica, siempre han estado los diputados, hoy los magistrados están ahí. Entonces, ese es el tipo de candidaturas que pretenden ser competitivas, y voy a meter otra capa a eso. El 32% del electorado es pragmático. Pragmático, con la batería de preguntas que hicimos, es gente que lo que busca son resultados y eficacia de gestión. 3 de cada 10 costarricenses están ahí. Solo un 15% son fidelizados. Todo el resto, o hagamos el análisis. Cuando hablamos de fidelizados es que están con tal, están con el partido o el candidato, y si se equivoca el candidato, no importa, incluso lo voy a defender públicamente en su error, ¿verdad? Solo un 15%. Todo el resto del padrón, oigan, esto es muy interesante, es pragmático, que busca resultados, es idealista porque tiene valores o principios, es resignado porque tiene una muy baja expectativa en la política, ya yo no sé si yo soy entre eso y otra, es desconectado, que participan poco o se distancian del proceso político, ya eso es abstencionista, transaccionales, que votan lo que dije de Fonarroz, claro, o de voto útil, que en estos momentos es muy pequeño. Pero vean que salvo el fidelizado, todo el resto hay que hablarle de una manera distinta, porque el lugar de donde vienen es de capas. Y claro, nada de lo que estamos hablando, Jonathan, importaba hace 40 años. Importaba antes del 2002. Porque había bipartidismo, las opciones eran dos y ya. Ahora no, ahora estamos, vean la dispersión, la fragmentación del voto, la gente indecisa. En sus mejores épocas el bipartidismo capturaba el 98 o 99% de los votos. A hoy solo captura el 38%. Bajísimo.
en 20 años perdieron el 60% de su caudal electoral. Y en 20 años han ido perdiendo la credibilidad sobre lo que ellos mismos establecieron, que es lo que leo del estudio. Hablemos del Tribunal Supremo de Elecciones, porque veo que la gente no está tan de acuerdo con lo que está haciendo. Bueno, veamos este pedacito nada más. Como muchos videos que se incluyen aquí en Convergencia, que Ana Cris arma la agenda, siempre lo digo al final, pero vamos a decirlo antes del final, ¿verdad? Ana Cris arma la agenda y ella le sigue el pulso, no sé a cuántos medios de comunicación, ¿verdad? Y ahí va recopilando. Este es un video que yo veo por primera vez. A mí me encantan los análisis de Mario Quirós porque yo me considero pragmático, ¿verdad? Y el pragmático o la persona pragmática es la persona que observa la realidad y la entiende de acuerdo a los datos que giran alrededor de ella. Ujú. Recuerden lo que dije del sentido común Sí. y la ideología, ¿verdad? Los fidelizados, que dice Mario Quirós, son las personas que apoyan a su candidato, candidata o a su partido político, así hayan cometido las peores Cualquier atrocidades de la cosa. vida, Sí, lo ¿verdad? perdonan, O sea, lo perdonan. comprobadas y sentenciadas. Sí, Ojo, lo no disculpan. Sí. denuncias, comprobadas y sentenciadas. Entonces, me llama mucho, ¿cómo se llamaba la señora? Virginia Ana Calzada. Virginia Calzada, Ana ex Virginia magistrada Calzada. de la Corte. Esta señora pues se está lanzando para un puesto de elección popular que todavía, no, o sea, no recuerdo en ese momento, yo creo que es, le vamos a preguntar a Google aquí en vivo. Sí, es que no estoy segura. Sí, entonces, ¿cuál es el tema? La incongruencia, ¿verdad? Ana Virginia Calzada. Es ex magistrada Ana Virginia Calzada analiza disputar presidencia. Ok, Ok, ¿qué sí, te dijo? entonces va para, o sea, es candidata a la presidencia. Ok, Entonces, perfecto. cuando una persona que es pensionada de lujo, ¿qué es un pensionado de lujo? Una persona que no cotizó para recibir la pensión que recibe, ¿verdad? Si cotizó para recibir una pensión de 1,5 millones, 1,600,000, 700,000, que es lo máximo que da la caja, ¿ok? Y más bien recibe una pensión de 10 millones, 15 millones, aunque con rebajo le lleguen 6, 7 millones, igualmente está por encima de lo que cualquier otro mortal común recibe. Por eso es que las pensiones de lujo sí son un gasto excesivo para el gobierno, sí. Que es enorme, tampoco, Tampoco. ¿verdad? No. Tampoco. Pero Pero, el tema es la representatividad de la inequidad. Ese es exacto, el genera problema. castas, Correcto. genera niveles de seres humanos. Hay niveles y hay Genera nivelitico. como ¿verdad? razas casi, Sí, ¿verdad? sí. La Y que fuera la raza que India gana esto, más una y la cosa así. raza que gana menos. No. O la que gana justo y la que gana más, ¿verdad? O la que aporta más y la que aporta menos, ¿verdad? Que ese es Entonces, ¿qué otro pasa? tema. Una persona pensionada de lujo dice en un discurso, dice Mario Quirós, que va a luchar en contra de los privilegios. ¿Ves? Es como que yo Eso es ser diera un pragmático. discurso, ¿Qué es oiga, ser pragmático? Ser pragmático es irnos a los hechos. Es correcto. lo que usted dice con respecto a lo que usted hace. Eso es ser pragmático. Lo que Y hablábamos congruente. del discurso de Chávez, del presidente Correcto, Chávez. eso es ser Es igual que congruente eso. también, Sí, ¿verdad? también congruente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como que yo diera un discurso diciendo, por favor, no coman hamburguesas. Las hamburguesas no son un buen alimento. Cuando yo Siempre lo vivo agarro. contando que yo soy Bolas o más. fanático de los Whopper. No tiene sentido. No tiene sentido. Ese es el discurso doble sentido o doble Incongruencia. moralista que tienen algunos políticos. Y nada más mencionar esto, el 32% del electorado, 3 de cada 10 personas, es pragmático. Está Sí. observando qué pasa y su decisión la basa en resultados, en datos, en lógica. ¿Ok? No porque un candidato diga, somos el nuevo partido, somos un nuevo partido, una nueva generación, y con esos discursos que suenan bonito, pero no dicen nada. Nada. Porque de verdad, o sea, hay discursos que digo, qué pérdida de tiempo, vida. Yo he escuchado candidatos a la presidencia lanzarse un discurso que digo, vea, en este Perdí 5 momento minutos de mi vida en esto. pude haber visto unos cuantos TikTok con algunos chistes
y hubiera aprovechado mejor mi tiempo, porque me hubiera Sí. reído. Y es que el tiempo es tan valioso, por eso hablamos de que el tema de las encuestas, no podemos perder el tiempo. Ay, no podemos perder el tiempo, mi cámara, no podemos perder el tiempo en todos los candidatos, en todas las cosas que se hacen, sino que tenemos que hacerlo de forma inteligente. Y además quiero agregarles aquí una cosa que dijeron ellos que por tema de tiempo no podemos poner, y es lo que acusan sobre el tema de Laura Fernández y Rodrigo Chávez con respecto a la presencia de ella allí. Y ya les digo, el que quiere ir a verlo, la entrevista completa, ahí está en mi Facebook. Así que pueden ir a verlo completito, el que tenga dudas, el que sea opositor o el que sea oficialista, como quieran. Él habló de que eso sería una hipocresía, que, que no habían santos que orinaban agua bendita. Lo dijo literalmente don Mario Quirós. ¿Por qué? Porque resulta que otros candidatos, que lo hizo Laura Chinchilla con Johnny Araya, que lo hizo Guillermo Solís con Carlos Alvarado o con Walter, este señor Walter, ya no me acuerdo, en fin, lo hizo Oscar Arias con Laura Chinchilla también. Lo que quiero decir, no es el primero que lo hace. Lo que pasa es que la gran diferencia es precisamente que Rodrigo Chávez es muy mediático. Eso fue lo que dejó listo don Mario Quiroz con respecto a estos comentarios que se han dado respecto a pues la presencia de Rodrigo Chávez y después posteriormente Laura Fernández, que se ha catalogado como pues la candidata de la continuidad. Entonces, no estamos descubriendo el agua tibia acá. Hay otros políticos que lo han hecho, así que quede muy clarito ahora. Entonces, déjeme ver si entendí. Usted me dice, si el Ujú. político no es tan popular, no pasa nada. Pero si el político es popular, entonces Ahí ahí es sí hay problema. problemas. Exacto, ese es Ah, el no, tema con perdón, la no oposición. molesten, o sea, porque No, no, es entonces, ¿dónde igual, está la equidad, la ¿no? igualdad? O cuando me conviene a mí, sí, pero cuando es para otro, no, ¿verdad? Ok, bien. Siguiente tema. Y Este nos tema vamos, es delicado. sí, pero primero pongamos Antes el video. de compartir pantalla, Ujú. le propongo que lo hagamos así, para que vean que tampoco coordinamos todo así como que en detalle, ¿verdad? Ok. Sino que nada más sabemos los temas que vamos a abordar. Nosotros tenemos una publicación de Douglas Sánchez. Vamos a hablar del tema de la denuncia Ajá. sobre violación, del presunto delito de violación contra el ministro de Comunicación Arnold Zamora. Ujú. Entonces, vamos a ver una publicación que hizo Douglas Sánchez el mismo día que salió esa denuncia y que salió toda la luz, el día martes. Vamos a poner el video que publicó posteriormente el ministro de Comunicación Arnold Zamora. Y finalmente, todo eso pasó el martes, y finalmente vamos a poner tres controles políticos resumidos que preparó Ana Cris del día de hoy, bueno, del día de ayer, Sí, jueves, ayer jueves, en, en la Asamblea en la Legislativa, Asamblea Legislativa. de Katia Cambronero, independiente, Ariel Robles, del Frente Amplio, y doña Pilar Cisneros, del oficialismo. Vamos a ver todo esto junto y lo Y analizamos al después final, ¿le hablamos. parece? Ok, Listo. perfecto. Muy bien, entonces vamos hacia eso. ¿Por qué voy a ponerlo de Douglas Sánchez? Porque cuando se da esta situación el martes, Douglas hace una reflexión en el octavo mandamiento y me parece muy adecuado, ¿verdad? Entonces aquí está, Douglas Sánchez, 23 de septiembre, 11:14 de la noche. Y dice lo siguiente, cuando se decide ventilar en exclusiva un expediente judicial, exclusiva entre comillas, ¿verdad? Eso porque se filtra mágicamente el expediente. Cuando se decide ventilar en exclusiva un expediente judicial sobre presuntos delitos de abuso sexual, tenga en cuenta lo siguiente, y esto que va a decir Douglas es como el correcto proceder sobre este tipo de denuncias. ¿Para qué? Para efectos de darle la cobertura correcta a nivel periodístico y ojalá también sea tomar en cuenta a nivel social. Uno, a la presunta víctima se le protege, dice. No creo que el colega periodista estuviera de acuerdo con ventilar un caso que maneja la justicia. Aquí no está hablando del nombre. Aquí se está hablando que
el colega periodista o los dos colegas periodistas involucrados en esto no tienen interés de que una denuncia de esta gravedad tan delicada, ¿verdad? Una denuncia tan delicada trascienda abiertamente. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo comienza a hablar sobre cuestiones sumamente íntimas de estas dos personas. Yo sé que uno de ellos es un ministro, ok, y que por eso debe ser público, ok, pero con el cuidado y la mesura del caso. Entonces, dos, no hay un culpable hasta que se compruebe lo contrario, según el Estado de Derecho que tantos defienden. No podemos comenzar a decir, es que lo están denunciando por eso y que es muy grave, y que no, porque ya el tono le está dando un matiz de culpabilidad a la persona, está generando un juicio social improcedente o, la palabra de moda, impertinente, o sea que no viene al caso. Eso únicamente lo va a definir un juez, nadie más. ¿Ok? Tres, si describen cómo ocurrieron los hechos con detalles innecesarios, es obvio que el ofendido dará su versión. Es decir, cuando yo ventilo la denuncia, ¿ok? Y comienzo a dar todos los detalles de qué pasó, de ahí la persona a la que están acusando va a salir y se va a defender. Si solamente dicen que hay una denuncia que se está investigando, probablemente la persona no va a salir. ¿Por qué? Porque no le están pintando un cuadro donde ya le están diciendo que así fue la cosa, sino que uno va a decir, bueno, vamos a manejar esto con tranquilidad y listo. Pero si comienzan a dar todos los detalles, qué pasó, que a qué hora, qué tomó, dónde lo llevo, y entonces automáticamente la otra persona va a decir, no, yo tengo que salir a desmentir eso. Porque para mí eso es mentira, dirá la persona. Ya todos sabemos el nombre del colega y dónde trabaja. Sí, de los dos, ¿verdad? De los dos involucrados. Porque aquí hay dos personas involucradas. Una persona acusada y una probable víctima. Solamente un juez dirá si la persona que acusa realmente fue víctima, ¿ok? O si la persona acusada en realidad no cometió ningún delito. O sea, cualquiera de las dos resoluciones. Y dice, ojalá que el Colegio de Periodistas se pronuncie con firmeza, el odio no da para tanto. O sea, que las noticias con odio o que el odio que se prolifera por todo lado, pues no dé justamente para utilizar este tipo de noticias con propósitos políticos, por ejemplo. Y yo por pura curiosidad me voy a meter en este momento a la página del Colegio de Periodistas, que solamente para eso me meto, para ver si reacciona a algún tipo de situación de esta índole. Vamos a ver, ¿eso cuándo fue? El 23, ¿verdad? Están promocionando la semana de la comunicación, me parece que ya pasó. El periodismo literal o literario, la incorporación de nuevos, bueno, destacados, premios para colegas destacados, actividades con ciudadanos de oro, reconocimiento al legado de periodistas anteriores, están anunciando el gran baile de la comunicación, eso fue hace 2 días, ¿ok? Semana de la comunicación, de la iluminación fotográfica, muy importante también. Cómo hacer iluminación fotográfica. Otra vez anuncian la semana de la comunicación. Eh, mm, eh, Están anunciando una persona colegiada dedicada. Y yo creo que se fueron y nada. El aniversario, 56 aniversario, y después fotos de gente en la piscina de la finca del colegio. O sea, perdón, yo no digo que así sea, pero parece que al colegio de periodistas esto no le interesa. ¿Ok? Y esto es manejo periodístico. Ante eso, yo hice una publicación y puse un comentario, ¿verdad? Nada más puse tacto, ética y mesura. Comparto esta publicación que realizó Douglas Sánchez, en la que explica de manera puntual el correcto proceder informativo sobre denuncias de presuntos delitos de índole sexual. Hay temas muy delicados que al periodismo le demandan la ejecución de protocolos apegados a la ética, la mesura y el tacto en su abordaje.
No por escandaloso que suene algo, necesariamente sea cierto, y tampoco lo contrario. ¿Ok? Prima el debido proceso, o sea, el debido proceso legal. Hay temas que se abordan con suma cautela, respetando tanto a la supuesta víctima como también a la presunción de inocencia del imputado. ¿Ok? Ante la publicación de espérate, aquí voy a hacer pequeñita la pantalla porque la hice súper grande. Ante la publicación de, de la denuncia, la filtración de la denuncia de esta persona, esa es la respuesta de Arnold Zamora. Entonces la vamos a escuchar. Buenas noches. Ante las acusaciones falsas e infundadas del señor Joshua Quesada Vindas en mi contra, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente. Nunca, Joshua, y viéndolo a la cara, abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad. El señor Joshua Quesada es un hombre adulto de 25 años, con total autonomía para tomar decisiones. Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto. Tomé, y usted lo sabe, Joshua, la decisión de alquilar un cuarto en el hotel debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted, y usted muy bien lo sabe, y las autoridades también. Hago esta aclaración por respeto, principalmente, al señor presidente de la República, al pueblo de Costa Rica y a mi familia, pues no puedo permitir que manchen mi intachable carrera profesional de más de 20 años. Espero, aunque sospecho lo contrario, que esto no sea una persecución más del Poder Judicial, porque la denuncia es totalmente alejada de los hechos reales. Se filtró nuevamente en tiempo récord a la prensa, como lamentablemente se ha vuelto costumbre en el Ministerio Público. Carlos Díaz, a usted también lo vuelvo a ver a los ojos y espero que sea objetivo en esta investigación. Nunca temeré salir al paso y aclarar lo necesario, aunque se trate de mi vida personal y de mi vida privada. Por esa razón, anuncio que el día de mañana me presentaré voluntariamente al Ministerio Público a contar la verdad de los hechos y a limpiar de una vez por todas mi nombre. Y nuevamente a usted, Joshua, no mienta más. Asuma las consecuencias de sus actos como un hombre de 25 años. Gracias y buenas noches. Y antes de ir al control político, ahorita lo vamos a analizar, pero una de las cosas que se le achaca al ministro Arnold Zamora, ministro de Comunicación, es haber dicho el nombre de la persona. Pero yo recuerdo, y lo estaba hablando con Ana en el momento en el que salían las noticias, y salió la noticia y posteriormente sale este video del ministro de Comunicación, que las primeras noticias no decían el nombre de la supuesta víctima, pero decían que era el jefe de prensa de Casa Presidencial, ¿cierto? Entonces, es como que yo diga, Richard Ordóñez denunció a una persona que graba con él un programa que sale 3 veces a la semana. Nos reservamos el nombre de la persona. Es evidente. ¿Con quién grabo? Con Ana Cris. O sea, estoy diciendo que fue Ana Cris.
O sea, el hecho de no decir el nombre con nombres y apellidos, o sea, a ver, el hecho de no identificar con nombres y apellidos, perdón, a la persona, pero dar la descripción del puesto y el lugar donde trabaja, o sea, ya lo está identificando, indirecta, más directa que indirectamente, pero ya lo está identificando. Entonces, ahora vamos a escuchar esta recopilación de 3 controles políticos puntualmente y lo vamos a comentar posteriormente. Resulta inaudito, como lo dije ayer, que una persona que es acusada a nivel personal de un presunto delito sexual llegue a hacer una defensa utilizando recursos públicos, como que si fuera él el dueño de las instalaciones donde hizo la grabación, del medio de comunicación, que es un medio que todos los costarricenses pagamos porque utilizó las redes sociales de Canal 13 para hacer un video para una defensa personal. Pero es que costarricenses utilizó infraestructura que todos nosotros pagamos como que si fuera de él. Quiero decir que quede claro que no le estoy haciendo un juzgamiento al ministro, porque de eso se encargarán los juzgados y él tendrá la defensa que corresponde. Pero venir a hacer un video con recursos públicos para una defensa personal es absolutamente inmoral y poco ético. Eso no es procedente, sea mucho o poco dinero. Los recursos públicos son para los ciudadanos. Pero además, como que si fuera cosa menor de estar utilizando los medios de comunicación, una amenaza directa al fiscal general de la República. Y un ministro de gobierno acusado por abuso y violación sexual. De ese nivel de gravedad la acusación. Y el ministro sale utilizando los recursos públicos para defender de su vida personal un acto como ese del cual está siendo señalado. ¿Ustedes creen que eso es correcto, diputados y diputadas? Eso sería como que ustedes en una causa personal utilicen a uno de sus asesores como abogado para que los defienda en tiempo laboral. Eso sería como agarrar los recursos de esta Asamblea Legislativa y si ustedes están enfrentando una causa, una denuncia, características personales, los usen en servicio propio para defender su nombre. Por las redes oficiales y por los canales oficiales. No hubo una sola consulta a las redes privadas del ministro de Comunicación, Arnold Zamora. Para pena o para desgracia de todos ustedes que quiere que ruede la cabeza del ministro, el ministro Arnold Zamora sigue ocupando su puesto y seguirá ocupando su puesto. Y al otro diputado que se rasga las vestiduras, poner una denuncia no quiere decir que esa persona es culpable, ni que ha sido juzgado, ni que ha sido sentenciado. Háganme el favor de decirme cuántas acusaciones terminan en culpabilidad y en sentencia, porque si hay un récord que tiene el Poder Ejecutivo en este país es que de las denuncias por agresión sexual, creo que ni el 5% terminan en una condena. Entonces, el hecho de que a uno lo acusen no quiere decir que uno sea culpable del hecho. Y el señor Arnold Zamora sigue siendo ministro de Comunicación. Y lo que hizo fue recibir esas preguntas a las redes oficiales y contestarlas por las redes oficiales. Vergüenza les debería dar aquí que tanto se rasgan las vestiduras por los recursos públicos aquellos que usan millones en gasolina, en teléfono celular, en bocadillos y en periódicos. ¿Por qué? Porque los paga el pueblo con un salario de 4 millones. Eso les debería dar vergüenza, diputados, y no una respuesta por un canal oficial. Muchas gracias. Bien, me gustaría nada más, sin afán de acaparar, hacer unas anotaciones un poquito técnicas y darle aquí el chance a Ana Cris. Como repetimos, es un tema delicado y Ana Cris y yo acordamos no entrar en la acusación, sino en lo que se está comentando alrededor de. Entonces, lo primero, ¿verdad? Cuando se hace una acusación y se dice el puesto y el lugar donde trabaja la persona, ya prácticamente se está identificando a la persona, eso es todo. La diputada Katia Cambronero habla de que se publicó por Canal 13, pero en realidad se publicó simultáneamente por muchas redes sociales y varios medios. Eso significa que el video se preparó y se distribuyó, probablemente. Y pues de Canal 13 lo publicó primero. ¿O es que acaso Canal 13 no puede publicar cosas que se distribuyen vía prensa? Pregunto yo. Luego dice que utilizó la infraestructura, o sea, los elementos, ¿verdad? Los instrumentos, los aparatos propiamente del Ministerio de la Comunicación
para hacer esa grabación. Doña Pilar después se refiere a eso. Dice video con... Ah, no entiendo lo que escribí, perdón. A mí me pasa lo Eh, mismo. pero dice que amenaza directamente al fiscal. Y cuando uno escucha y ve el video, ahí no hay ninguna amenaza. Yo no sé si eso es exagerar o cambiar la realidad de las cosas que pasaron. Yo creo que habría que volver a escuchar ese video, se lo digo respetuosamente a la diputada Katia Cambronero, e identifique en qué momento se puede definir, subrayar y encontrar la amenaza. Porque una amenaza es usted haga tal cosa o pasa tal cosa, O pasa tal cosa. ¿verdad? Nada más le está diciendo al fiscal general que va a estar observando. Eso no es una amenaza. Dígale que es una prevención, dígale que es una exhortación, ¿ok? Y el diputado Ariel Robles primero lanza un discurso que hace un momento yo decía, el tono es muy acusatorio. Y ni el diputado Ariel Robles ni ninguna otra persona puede estar acusando o sentenciando socialmente a una persona sobre una denuncia que se ha puesto, sin importar cuál sea, a menos que le haya estado ahí. Y que tuviera pruebas de que ya todo sucedió. Y aún así no puede porque no es una autoridad judicial. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice que hace uso, es como si nosotros hiciéramos uso de los recursos de la Asamblea Legislativa y el abogado de la Asamblea para hacer un descargo y no sé qué. Y a mí me tiene rebotando con profunda incomodidad que los ministros y jerarcas tienen que renunciar un año antes para optar por un cargo a la presidencia de la República, pero por algún motivo divino, los diputados no. Entonces, Selectivo. exacto, ahí, Tribunal Supremo de Elecciones, ahí no hay igualdad de condiciones. ¿Por qué? Debe Porque ser el solo parejo hecho para de todos. aparecer, es que el solo hecho de aparecer en una cámara ya le da una ventaja competitiva por sobre la otra persona, dígase Natalia Díaz, Laura Fernández, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? O quien sea. Le da una ventaja competitiva sobre cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque para salir en una red social o en un canal de televisión, estas personas que mencioné tienen que pagar. Pero Ariel Robles no está pagando un solo segundo de esa aparición, independientemente de lo que diga. ¿Ok? Él está apareciendo. Entonces, está Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia. Rosalía Brown, candidata a la vicepresidencia. Correcto. David Segura, candidato a la vicepresidencia. Luis Diego Vargas, candidato a la vicepresidencia con Unidos Podemos de Natalia Díaz. Que, Eli Feinstein. dicho sea de paso, casi no se le ve, ¿verdad? Eli Feinstein, candidato a la presidencia. Ariel Robles, candidato a la presidencia. O sea, tenemos 6 personas en la Asamblea Legislativa que, voy a decirlo así, hacen uso de los recursos del Estado para tener exposición. Exactamente. Pero adicionalmente tienen un posicionamiento electoral. Aparecen en encuestas. Poquito algunos, como le decía Feinstein, no importa, pero aparecen en encuestas. ¿Es eso igual? ¿Es esa igualdad? ¿Es eso equitativo? Yo creo personalmente, y lo sostengo, y algún día voy a publicar algo sobre eso, que los diputados deberían girar una ley, solamente que ellos no lo van a hacer, especialmente los interesados en llegar a un puesto de presidencia, para que ellos también tengan que renunciar un año antes, si tienen esa aspiración, y que todos estén en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Sí. Porque el discurso de Fabricio Alvarado, cuando anunciaron que iban a votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente, electorero. Totalmente electoral ese discurso, completo y total. ¿Y quién lo pagó? Dígame, Nosotros. ¿quién pagó Puso ese el tiempo? micrófono, la curul, la silla, le pagamos. Y la audiencia. ¿Qué audiencia tenía en ese momento la asamblea? Todo el mundo estaba aquí pegado. Todo el mundo quería saber
qué se iba a decidir, por quién iba a votar una república, el PUSC y todos los demás. Entonces es como eh, una Poco realidad tan congruente. extraña. Y finalmente doña Pilar dice, pues, que denuncia no es igual a culpabilidad, totalmente. Ujú, Es más, es tan probable que haya pasado la violación a que haya sido un montaje. exacto. Así de En este momento sí, incierto es. ¿por qué? Porque no ha habido ningún organismo judicial, un órgano judicial que haya dicho lo contrario. Y Y, así y, existen las y, dos probabilidades. y el último punto, bueno, los dos últimos rápidos nada más, es que sí, las preguntas se las hicieron por vías oficiales y él generó un contenido para distribuir por la vía oficial como ministro de comunicación. Cuando a él le preguntan al correo de la presidencia, le están preguntando como ministro de comunicación y él respondió en Ujú, esa vía, y en ¿verdad? esa vía responde. Exacto. Y Que eso tiene que finalmente, quedar claro. y dice doña Pilar, gastan en periódicos, gastan en gasolinas, gastan en bocadillos, gastan en pines, pero les preocupa la realización de un video. ¡Qué cáscara! Bueno, ahora sí, perdón, Ana Cris. No, aclarar solamente, yo lo enfoqué el video en el tema político porque a ver, la oposición, como dice Richard, lo que está haciendo es haciendo inclusive también uso de recursos. El mismo Ariel Robles también lo hace al hacer ese tipo de acusaciones y nosotros también estar muy presentes de que él también es candidato presidencial, ¿verdad? No quiero recordarles que también han habido medios de comunicación como aquellos que salen de la Universidad de Costa Rica que han sido usados también para promover ciertas ideologías, hablando del pragmatismo del cual nosotros profesamos, no sé cuál profesa usted. Otro tema es también acá el tema político. Vean la posición de una famosa diputada que se para y ahora ya no se sabe, será liberal, será de izquierda, igual también me pasa lo mismo a el señor Ariel Robles, que no es consistente como eh, al final lo están haciendo, son figuras que principalmente Ariel que al final van a correr una candidatura electoral. Entonces, uno dice consistencia, será una olle carne, será un arroz con mango, ya no sabemos qué es, cualquier cosa es pretexto para darle al oficialismo, ese es el punto que al final traen ellos. ¿Cómo podemos darle a través de cualquier nuevo escándalo que se dé al diario? Yo creo que otra vez se pierde de vista la parte humana. ¿Ok? Aquí una de las dos partes, bien sea el ministro de comunicación o la supuesta víctima, van a terminar mal. O sea, esto no va a resultar en algo eh, paz para todos, Ujú, no es ¿verdad? positivo esto. No, eso no va a resultar así. Entonces, no sabemos cuál va a ser la sentencia al final. Por lo tanto, hacer alusión a este tipo de cosas, olvidando a los seres humanos que están involucrados ahí, ¿ok? Ujú, Y anteponiendo el interés político de golpear al gobierno, porque ya conocemos cómo trabaja la oposición. Lo que sucede y lo que pase que me pueda servir, dice la oposición, me imagino, para socavar la confianza en el gobierno, porque esto es un resumen. Ahí dijo un montón de cosas Ariel Robles sobre los temas de abusos y que no sé qué. O sea, es un discurso político. Yo quiero está haciendo saber, lo mismo, Richard. yo quiero saber cuáles han sido las muestras de solidaridad directas que ha tenido la supuesta víctima de parte de la fracción del Frente Amplio, antes del discurso de Ariel Robles. Mm, ¿Ok? Para ver si hay consistencia y congruencia en ese interés, por ejemplo, por ¿verdad? ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo digo y defiendo, pero yo no le doy apoyo a la persona directamente, entonces mi interés no es apoyar a la persona. Mi interés es aprovechar que aparentemente alguien perdió el equilibrio o tropezó para patearle el pie de apoyo y ojalá que se caiga. Que eso es lo que a veces se busca.
Lo que vaya a pasar con la acusación, el tiempo y un juzgado lo dirá. Exacto, porque eso lo dejamos en el juzgador, sabiendo que por lo menos ahí se salvaron los dos diputados que hicieron la crítica, ¿verdad? De posición, ¿verdad? Porque también, de cierta manera, el control político del señor Ariel Robles hizo hincapié en eso, que ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo se manejan ese tipo de cosas. No es como muy Yo correcto. sueño con el día en que los diputados también tengan que renunciar un año antes si tienen aspiraciones presidenciales. Sí, si Si hay fuéramos muy patadas, equitativos, así sería. si hay patadas, hay para todos, ¿verdad? Esa es la igualdad que debe haber en democracia. Pero cuando el tribunal dice, no, es que tiene que haber equidad, que tiene que haber igualdad, ¿cuál equidad? ¿Cuál igualdad? No ves, 6 personas ahí aspirando a puestos de elección popular y uno de ellos con la fórmula completa. Sí, La imagínate. fórmula completa está ahí. Pero bueno, Toda, en fin. toda, 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 toda. Y bueno, yo creo que ya ahora sí nos vamos despidiendo. No sé qué tan grande quedó el capítulo, que Dios nos acompañe. Y a ustedes también, espero que les guste demasiado, Casi 2 como, horas. como siempre. Sí, sí, como me lo imaginé. Como siempre es un esfuerzo que hacemos. Yo sabía que esto se iba a hacer más largo, pero vale la pena para todos ustedes les llegue esta información y este esfuercito que hacemos, Richard, desde cada una de de nuestras trincheras, perdón, Tiene es con sueño, Ana mucho Cris amor y tiene sueño. sí, ya estoy que caigo, pero no importa. Eh, es por ustedes, con mucho cariño. Ahorita me dice, muchas gracias, señor Trinchera Ordóñez. Este, Él pone palabras que yo no he dicho. no, O sea, yo asumo lo que hubiera pasado si no hubiera tenido autocontrol. Bueno, agradecerle a Ana Cris no, he siempre dicho eso. por llevar la agenda, ¿verdad? Y todo el orden de lo que aquí hacemos y ojalá que siempre este espacio sirva para que las personas tengan claro qué está pasando en estos últimos días desde el capítulo anterior. Entonces, Así es. muchas gracias, Ana Cris. Mucho gusto, Richard. Y un placer para todos. Nos vemos entonces el domingo. Domingo. Adiós. Listo. Adiós. Chao. Feliz fin de semana. Abrazo. Otra vez. Abrazo. Abrazos. Otra vez.